Hola, buenas tardes a todos y todas. Eh, Hoy es la clase número 2 de acompañante terapéutico. Bueno, hoy vamos a tratar eh, los momentos de un acompañamiento terapéutico. Estos momentos de un acompañamiento terapéutico son aproximados cronológicamente hablando. Quiere decir que son varios momentos por el cual se cumplen fases determinadas donde, de acuerdo al acompañamiento que se realiza y de acuerdo al acompañante y cómo realiza ese vínculo con ese acompañado, va a generar tiempo más, tiempo menos respecto de estas fases. Quiero primero que recuerden eh, algo muy importante, que es que cada acompañamiento terapéutico es único y irrepetible. Obviamente que podemos hablar que si una persona padece de psicosis o tiene una sintomatología, ejemplo de autismo, síndrome de Down, etcétera, pueden haber patrones generales respecto de cómo poder trabajar en consecuencia. Pero cada ser es único y irrepetible, por lo tanto, un acompañamiento con una persona psicótica no va a ser el mismo que eh, todas las personas psicóticas no van a tener la misma, o sea, el mismo abordaje van a tener, pero no van a ser, eh, no va a ocurrir exactamente las mismas cosas, ¿sí? Siempre van a haber matices. Los matices, ¿quién los da? Lo da precisamente la personalidad del individuo, ¿sí? Fulano X que tiene una patología de psicosis, Mengano X tiene una patología de psicosis, obviamente que las funciones de acompañante terapéutico van a ser las mismas, la forma de tratar a ese paciente también, porque hay patrones generales de cómo tratar a una persona psicótica, pero tienen que tener en claro los matices de la personalidad de cada uno de ellos, que más allá de ser psicótico, tienen eh, sus propias subjetividades. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. Y tampoco sacar de antemano ciertos prejuicios que tienen que ver con la patología o las sintomatologías del paciente. Como sería vulgarmente hablando, como abrir un paraguas antes que eh, aparezca en el escenario del acompañamiento, tanto domiciliario como institucional. Entonces, esos prejuicios respecto del psicótico, respecto de la persona que tiene una sintomatología, hay que erradicarlos. Sin saber, tener el conocimiento, ustedes a lo largo de la cursada van a saber cómo abordar los distintos casos, pero sin ponerle un mote, una estigmatización a cada patología o cada sintomatología por la cual en el futuro ustedes pueden llegar a tener una demanda laboral respecto de eso. En cuanto a los momentos de un acompañamiento, vamos a empezar con el primero, ¿sí? Eh, También es único e irrepetible el primero y hablamos del preacompañamiento terapéutico. En los momentos del acompañamiento entonces partimos siempre de un preacompañamiento. El preacompañamiento, pre es antes, ¿sí? Antes del acompañamiento. Por lo tanto, en ese preacompañamiento terapéutico, ustedes no conocen todavía a el paciente que van a acompañar. Como no conocen todavía al paciente que van a acompañar, van a tener que recabar información. La información, ¿quién se las va a proveer? El coordinador de acompañantes por el cual ustedes van a tener que informar permanentemente y mandar los informes que se piden, a veces semanales, quincenales o mensuales, ¿sí? Que son elevados precisamente al jefe, entre comillas, de cabecera, nuestro, una suerte de jefe, si podemos decir así, en un rango de jerarquía, que es el psicólogo. El psiquiatra viene por otro andarivel porque en el caso de que la persona tome medicación, bueno, se acude al psiquiatra para que evalúe en todo caso
ciertas observaciones que nosotros podemos hacer en el campo laboral respecto de cómo esa persona se manejó en el periodo de tiempo que nosotros estamos. Quizás hay medicación que podemos referir que la persona se encontraba demasiado somnolienta cuando la toma, o a la hora de tomarla aparece algún rasgo distintivo de agresividad, etcétera. Bueno, esas son observaciones que tenemos que hacer, porque desde el mismo momento que estamos trabajando, estamos dando una información que es muy, muy importante, porque mensualmente, en todo caso, el psiquiatra puede llegar a ajustar las dosis, dar en algún caso un poco menos, un poco más de la medicación psiquiátrica que está brindando al acompañado nuestro, a nuestro acompañado. El caso del psicólogo es muy importante, las conductas que se van realizando y la estrategia que él mismo nos da a entender que tenemos que realizar en nuestro campo laboral. Acá es algo muy importante que tengan en cuenta ya, que el psicólogo nos va a dar una impronta de cómo trabajar con fulano de tal, pero dada la psicoterapia que le hace en forma mensual, en algunos casos también es quincenal, pero y dado la sintomatología o patología que tenga. Pero ese psicólogo no va a estar con nosotros, porque para eso estamos nosotros, que somos los brazos ejecutores del psicólogo. Por lo tanto, más allá de la estrategia, hay situaciones que a veces hay que ser expeditivo. O sea que no podemos llamar por teléfono al psicólogo para decir qué hago si me pasa tal o cual cosa. No, nosotros tenemos ya que saber a qué atenernos. Y tomar con criterio lógico, con sentido común y con las herramientas que provee, en este caso el curso de acompañante terapéutico, al acompañante para poder resolver de la mejor forma situaciones que se dan en el trabajo. El preacompañamiento se genera un dispositivo. Bueno, está el coordinador, que hace reuniones de equipo por lo general cada 15 días, que vamos a elevar ese informe que le estaba diciendo hoy, un informe que es más bien telegráfico, o sea que lo que tenemos que poner es prácticamente sin adjetivaciones, tal cual ocurrió, lo que refirió al acompañamiento, el punto, y cómo vimos al paciente en el sentido sobre todo de las conductas que observó, y temas puntuales cuando han ido a determinado lugar, etc. Es muy importante que por cada visita que tienen ustedes para acompañar a alguien cuando salen, tomen nota de lo que pasó en esas horas, ¿sí? Y tomen nota también de lo que le dice, en el caso de haber varios acompañantes, el acompañante que deja la guardia. Es muy, muy importante esto, porque si ustedes no toman nota allí, cuando tengan que hacer el informe, se hace un choclo que va a ser muy, muy problemático y finalmente no va a tener ningún tipo de detalles. O sea, si no hay novedad, bueno, no hay novedad respecto de lo que pasó. Pero por lo general siempre suceden un sinfín de cosas que después se evalúan para ver cómo seguir con ese acompañamiento. Estamos entonces en los momentos del acompañamiento terapéutico en su primera fase, que es el preacompañamiento. Bueno, acá no conocemos al paciente, pero el coordinador, a través del psicólogo que trata a este paciente y articuló este dispositivo, nos dice que el acompañante, por ejemplo, es un profesor de historia que no está yendo tiene una licencia psiquiátrica, que tiene 40 y pico de años, que es divorciado, que toma sertralina como una medicación antidepresiva. ¿Qué otra cosa? Nos puede decir que cuando era joven, o 20 años antes, jugaba al tenis, era muy buen jugador de tenis, pero se encuentra en un estado bastante depresivo, por lo cual no va a trabajar. Bueno, a grandes rasgos nos dice una cantidad de cosas, ¿no? Nosotros vamos a tener que seguir avanzando en estos temas, cuando vayamos a la entrevista, que ahí vamos a conocer en carne y hueso a la persona,
y vamos a tener más información respecto de él porque nos va a proveer el mismo paciente. Pero ahora es un imaginario, no sabemos ni cómo es la persona, si es alta, baja, tiene bigotes, no lo tiene, ve anteojos, es flaco, gordito, etcétera. No sabemos, así que en ese sentido no sabemos absolutamente más que lo que nos dice este coordinador. Pero con ese bagaje informativo, que no es poco, nosotros vamos a proceder a generar una entrevista que va a ser lo más amable posible. Recién empezamos a tomar cartas en el asunto y vamos rumbo a esa entrevista. Entonces, el preacompañamiento terapéutico es pero muy importante. El ejemplo que yo les di es un ejemplo que ustedes van a tener que desandar, en todo caso, en la reelaboración teórica número 2, o sea, la actividad número 2, ¿sí? Donde expreso que un coordinador arma un dispositivo en el cual el paciente, que se llama Raúl M., 45 años, divorciado hace 6 meses, y con una patología psiquiátrica de depresión que acontece desde hace 2 años. Vive solo y si bien su hija asiste a la casa, lo asiste, de 25 años, que viene cuando puede a ese domicilio, su terapeuta le indica la importancia de tener una T para mejorar su calidad de vida. El paciente se desempeña como profesor de historia, en la escuela estatal y está con licencia psiquiátrica, como yo les dije anteriormente. Bueno, la medicación y lo del jugador de tenis. Bueno, acá yo lo que necesito en este preacompañamiento, que es tan importante, es que ustedes elaboren un informe para esta actividad, ¿sí? Esto se los digo ahora para que salvar cualquier tipo de duda. Ahí habla de divorciado. Fíjense en ustedes, y esto los pueden en todo caso googlear, buscar información por revistas, por un material, algún libro, etc. En forma breve, tampoco es tan preciso lo que tienen que realizar, pero tener algo de información de cada temática, ¿sí? Entonces van a poner depresión, ¿en qué consiste la depresión? Pero brevemente, porque ya vamos a tratar el tema de depresión. Pero como si fueran a este preacompañamiento, a esta entrevista, antes de ir a esta entrevista y tener este bagaje informativo. Porque esto es lo que van a hacer ustedes. Antes de ir a la entrevista van a tener que informarse y tener preciso de qué se trata estas temáticas. Entonces, la depresión, en qué consiste el divorcio, cómo afecta, sobre todo a personas de 40 y pico de años. El profesor de tenis, indagar respecto del tenis, siempre brevemente, muy concreto. Profesor de historia, qué pasa o cuáles son de repente el perfil que pueda tener un profesor de historia, ¿sí? También la sertralina, buscar cuáles son los efectos buenos y los colaterales que tiene la sertralina como antidepresivo. Bueno, uno por uno van poniendo esa información, ¿sí? Uno por uno se van informando ustedes respecto de lo que ocurre con este paciente, con esta información que tienen de este paciente, porque es la forma en que ustedes van a ir a la entrevista donde van a conocerlo, ¿sí? De esto se trata este primer punto de la reelaboración teórica, que a veces cuesta un poquito más entenderlo. Los otros puntos son bastante concisos, no creo que vayan a tener problemas, porque está en el texto que yo les voy a brindar. ¿Qué pasa entonces cuando la persona va a la entrevista? Bueno, acá estamos ya en una presentación y contrato psicológico, ¿sí? La presentación es a través de la entrevista. La entrevista es una entrevista obviamente psicológica, o sea, nosotros estamos observando de manera aguda al paciente sin que él nos mire como asustado porque tenemos una mirada inquisidora, ni mucho menos, sino que siempre con un gesto amable, siempre no cejijunto, siempre con el gesto que sea afable, ¿sí? El talante es muy importante, ¿sí? Un ánimo y que salga un ánimo realmente
no digo resplandeciente, porque quizás hay gente que no puede llegar a tener ese ánimo resplandeciente porque no da con su personalidad, pero sí por lo menos que se vea que la persona tiene intenciones de conectarse con ese paciente de forma eh, amable, que tiene buenas intenciones, sería un poco la palabra. O por lo menos tiene que contenerse en las buenas intenciones, la forma en que vamos a abordarlo. Este es el contacto inicial con el paciente, ¿sí? Si hay familiares allí que están en el medio, bueno, ustedes pueden en el momento dado, ante la presentación, que se queden en un momento, pero de repente ustedes van a decidir quedarse a solas con el paciente, porque ustedes van a tener que conectarse con él. Ustedes son el acompañante terapéutico, van a ser el acompañante terapéutico, y lo que necesitan realmente, sí o sí, es entablar esa primera relación que empiezan a tener. Los padres tienen que irse de la habitación en todo caso y ustedes se quedan allí, padres o cualquier familiar que esté, ¿no? Siempre teniendo esa firmeza de que ustedes son los profesionales que ya están a cargo del caso, porque si no, hay personas que son muy sobreprotectoras, ya vamos a ver lo que son algunos tipos de familias, que tienen vínculos muy pegoteados, muy sobreprotectores, están muy encima del paciente, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos trabajar, si no, no dejan trabajar, sino que prácticamente hacen consulta entre madre y padre y ellos resuelven. Y no, ¿para qué nos pusieron entonces como acompañantes? Porque la resolución de los conflictos, de los problemas, inclusive que pueda llegar a haber en la familia, nosotros vamos a tener gravitación necesaria. La presentación siempre hay que aflojar tensiones, ¿sí? Porque siempre van a haber ansiedades, pero si nos mostramos realmente sueltos y con esa forma amable de abordar, rápidamente se aflojan esas tensiones que pueden haber. Siempre tener mucho tacto y mucha humildad, ¿m? Mucho tacto con lo que se habla, no hablar de cosas realmente que puedan irritar al paciente. Tampoco si nos comentan algunas cosas que refieren a algún secreto familiar o algo por el estilo, ese no es el momento de que nosotros tengamos que resolverlo. Enseguida pasamos a otro tema, ya vamos a tener tiempo para poder resolver algo por el estilo. Humildad, ¿por qué humildad? Esto con respecto al tacto, ¿por qué la humildad? Porque el paciente no tiene que ver que vino una persona que está por encima de él, ni que va a ser su jefe o algo por el estilo, ni tampoco los familiares que sientan eso. Que sientan que vino un profesional simplemente, que va a estar con él, que lo va a ayudar a, con sus cosas, a salir adelante, para que gane autonomía, para que se sienta bien, para que logre bienestar. Eso seguro, pero siempre desde una ubicación de humildad, no de sentirse que la persona es más que el otro, ni mucho menos. Esto lo digo porque parece mentira que haya acompañantes que se ponen en una situación, parece, de jefatura o algo por el estilo, quizá porque estuvieron acostumbrados a algunos otros trabajos donde quizá tuvieron empleados a cargo, por el cual se han mostrado autoritarios. Pero bueno, el autoritarismo acá no puede llegar a anidar de ninguna forma. La versión de que se encuentra ahí, aquí en el presente, bueno, esas son, ¿por qué te encontrás? Que nos diga la versión por el cual, cómo se siente, por qué, en todo caso, si nos dice que se siente mal, y bueno, pero ¿por qué? Y hacer permanentemente repreguntas, tratando de no quedarnos con una respuesta de parte nuestra para no sentenciar lo que él dice, ni tampoco decirle todo que sí, sino que siempre hacer una repregunta, ¿sí? Un motivo de internación si lo hubiere, la internación siempre es más estigmatizante, pero si hubiera una internación, bueno, preguntar, bueno, ¿y por qué? Pero siempre de buena forma, sacándole el peso de la atención a la pregunta, ¿sí? Sí, ¿por qué estás? ¿Por qué te internaron al final? ¿Pero pasó algo? ¿Se entiende? Tratando de como minimizar cualquier tipo de drama que puede llegar a entender la persona con esa palabra, la palabra internación o el hecho de estar allí. ¿Cómo llegó a solicitar el AT? Bueno, estas son preguntas también para el familiar.
cómo se siente. A veces acá cómo se siente no hay sinceridad, sobre todo al principio, porque parece que todo puede llegar a estar bien o presentar un campo luminoso donde no lo hay realmente. O sea que no tomemos la versión del paciente como que está bien todo lo que nos habla, ¿sí? Que valore nuestra escucha, porque aunque parezca mentira, son muy perceptivos, sobre todo gente con patología, y son muy perceptivos y va a valorar, aunque no lo veamos nosotros, si nosotros tenemos una escucha activa y sabe que le estamos prestando atención, lo entienden, ¿sí? Comprenden y les gusta, porque al fin hay alguien que los está escuchando. Esto va para todo, creo que a todos nos gusta que nos escuchen, ¿sí? Y por lo general todos nosotros o el sujeto humano está muy acostumbrado a hablar, pero no a escuchar al otro, ¿sí? Por eso hay tantas incomunicaciones, sobre todo en torno a las familias. Hay que conocer siempre todas las versiones de los hechos. Pueden surgir determinados hechos que nos dice esta misma persona, el paciente, pero también vamos a escuchar la otra campana que vienen de familiares, también del profesional, ¿sí? Del psicoterapeuta que está a cargo del dispositivo. O sea, hay tres versiones prácticamente donde vamos a hallar conclusiones muy importantes. Sobre todo vamos a sacar conclusiones propias nosotros mismos cuando ya estemos en medio, ya cuando ya hayan transcurrido varios meses de acompañamiento. Ahí nos vamos a dar cuenta de que hay cosas que fueron inventadas, otras que realmente eran reales, y por lo tanto tenemos que estar ser muy observador y tener una escucha muy activa y seguir muy bien el hilo de toda esta trama, que implica acompañar a alguien, porque se genera una trama, ¿sí? Se presenta un informe con la exploración que se va dando siempre del paciente. Esto es muy importante, esa observación tiene que ser detallada. Tener en cuenta no interrumpir el relato del paciente en esa entrevista, pero tener en cuenta que puede descompensarse, ¿sí? Hay cosas que son fuertes, que puede llegar a producir algo feo. El caso del ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, si dice, sí, porque me divorcié y tiene un dolor muy agudo respecto del divorcio ese con su mujer, por ejemplo, de este señor Raúl que dijimos en el ejemplo que damos, y bueno, puede descompensarse, puede realmente sentirse muy mal. Ahí nomás empezamos a descartar el tema con un acto de distracción. De repente tenemos una televisión cerca, una radio, o si no la tenemos le decimos, ¿te gusta la música? Vamos a escuchar un poquito de cada cosa. Algo que lo distraiga, ¿sí? Algo se nos ocurre en el momento, hay que hacer, por eso es ser expeditivo, ¿sí? Pero tenemos que llegar a que no se descompense. Pero por lo general hay una hay una catarsis. La catarsis es una catarata de cosas que nos pueden estar diciendo que le pesa realmente a la persona y lo saca a relucir. Y esto es pesado, ¿sí? Nosotros vamos a ser como contenedores de eso, porque es una forma de reorganizar en su psiquis de parte del paciente. Por lo tanto, lo vamos a dejar que hable, pero que no llegue al punto de la descompensación. Cuando ya vemos que la situación emocionalmente está ida de madre, bueno, allí el acto de distracción va a ser muy importante. Las preguntas sobre expectativas que tiene sobre el acompañamiento, ¿sí? Hay veces que nos puede llegar a decir, no quiero acompañante, la verdad que yo a mí no importa, cambiamos de tema, porque el acompañante ya está allí. Y también la palabra nuestra es importante en el sentido, pero yo vine acá no a pasear, sino que vine a acompañarte para tu mejor bienestar, ¿sí? Yo soy una persona que voy a estar con vos, no te voy a molestar, no voy a estar perjudicándote, sino que vengo para ayudar, porque yo no soy un mago, sino que voy a ayudar a que empieces a generar cosas buenas en vos. Cualquier cosa que nos diga en forma quizá negativa, nosotros nos mantenemos firmes sin decir nada y pasamos a otro tema, porque es sentencia, eso sí, estamos allí, somos profesionales y de ahí no nos movemos, ¿sí?
Cuando hay pacientes con demencias graves, como puede ser el Alzheimer, que no conoce a la persona, quizás, y se presenta a la persona, bueno, todo esto que dijimos hay que hacerlo igual formalmente, porque la entrevista se tiene que desarrollar. Vamos a sacar algunas conclusiones que van a ser de valor igual. Igual que aquella persona que puede tener una afasia, o sea que no puede hablar, y cualquiera puede decirme, pero ¿y cómo te conectas? Bueno, va a haber formas, quizás escribiendo, quizás la persona empieza con la gestualidad a entablar una comunicación con el acompañante, por el cual se van a empezar a entender a través de esa forma, porque esa es la forma también que se entiende con los familiares. Siempre hay una forma, ¿sí? No, todos no son situaciones que están terminadas porque la persona tenga algo realmente grave. Hay que siempre lograr realizar esta entrevista, que va a ser más a tono formal, una comunicación, digamos, distinta. Lo que va a pasar después de esto, de la entrevista, va a ser la construcción del vínculo. A partir ya de la presentación y contrato psicológico, bueno, aparece, ya estamos construyendo el vínculo, porque es el inicio de la construcción del vínculo, casi simultáneamente estamos. Pero bueno, efectivamente se da en las distintas visitas que hacemos para poder acompañar al paciente. Ahí empieza la construcción real del vínculo. Siempre crear un vínculo terapéutico obviamente positivo con el paciente, siempre que tiene que haber una comodidad y confianza mutua. El vínculo debe ser asimétrico. ¿Por qué? Porque él es el paciente y yo soy el acompañante. De lo contrario, si fuera simétrico y si fuéramos pares, bueno, no estaría bien, obviamente, porque los intereses son diferentes. ¿Cómo modifico conductas a esa persona si me pongo a la altura del paciente? ¿Sí? Ni el paciente se puede poner a la altura del acompañante, ni ser amigo, mucho menos, obviamente, ser amigo. Tener un carácter amistoso con el paciente, obviamente que eso está bien, y que lo tenga el paciente con el acompañante, pero amigo no, es acompañante terapéutico. Si no, se desvirtúa totalmente la figura del profesional que somos, ¿sí? El poder confiar es un logro terapéutico importante, requerido de ambas partes, porque quiere tener confianza el paciente en nosotros, pero también nosotros necesitamos confiar en el paciente para las actuaciones que tenga el paciente en el propio acompañamiento. La iniciativa siempre la toma el AT, siempre debe tomarla el AT. Nunca debe haber una iniciativa que venga de parte ni de la familia, que es muy propio, ni tampoco del propio paciente, ¿sí? Tiene que venir del AT. Si el paciente exterioriza ternura u hostilidad, está enlazando de alguna forma amor o agresividad, quizás por alguna persona que nosotros hemos generado como afecto o como algo hostil, ¿sí? En muchos casos se genera esa ternura, esa afectividad. A esto lo vamos a llamar vínculo transferencial, que se logra en la construcción del vínculo. Hay que tener mucho cuidado. Quizás voy yo, por ejemplo, con bigote, con el pelo así, con la edad que tengo, y quizá me ponga como que soy un parecido en su imaginario a un tío que fue malo con él, entonces expresa hostilidad contra mí. ¿Por qué? Por ese tío que fue en algún momento malo con él. Pero yo no soy el tío y esto hay que marcarlo enseguida. Yo no soy tu tío, yo soy el acompañante terapéutico que estoy aquí. O también la ternura o alguna persona por la cual inclusive pueden generar hasta amor, pero no tenemos que permitir que esto suceda. Tampoco de parte del acompañante, obviamente, transferir afecto de amor ni de odio, obviamente, a esa persona que acompañamos, ¿sí? Esto pasa lo mismo con el terapeuta y el paciente, ¿sí? También está el vínculo real objetivo, y en esto tiene que ver mucho con, se apuntala sobre todo sobre el analista,
por las fantasías que se generan en la persona, pero objetivo, es lo que ve, es lo que ve. Objetivamente ve, por ejemplo, si me ven a mí, una persona con bigotes, de anteojos, con el pelo determinado, corto y refiere a algo, ¿no? Pero es lo que ve, es lo que ve objetivamente la persona. Por eso es bueno de repente tener una forma, un tipo de vestimenta que no cambie tanto tampoco, sobre todo cuando estamos construyendo el vínculo, para que siempre esa vinculación real objetiva se enlace siempre la misma. Después sí. Bueno, el paciente debe sentirse alentado, contenido, acompañado, que los síntomas sean atenuados, aunque sea parcialmente, porque no podemos lograr que esos síntomas sean curados, entre comillas, de otra forma. Su yo habrá recuperado su lugar en la dinámica psíquica. Con estas situaciones es menester decir que la persona se va sintiendo aliviada y en esa construcción del vínculo hemos logrado aceitar el mismo con ese acompañado, y el acompañado, no digo que se va a sentir feliz, pero siente que ahora va siendo persona. El AT en estas 3 etapas decidirá si está en condiciones de ser el nuevo AT de este paciente. Bueno, si hay una posibilidad de salida del AT, es importante que lo realicen estas 3, ¿no? El preacompañamiento terapéutico, la presentación y contrato psicológico, y ahora la construcción del vínculo. Si sale después, y es malo para el paciente si sale después, ¿sí? Porque ya construyó el vínculo y después va a haber un extrañar a esa otra persona. Y también se rompe la confianza que hubo, y otro acompañante que esté con esa persona, con ese acompañado, y va a resultar bastante nocivo, porque lo va a ver como va a costar más que logre otra vez generar una construcción vincular, porque va a decir, no, estoy bien con este, pero en cualquier momento se va a ir como se fue el otro acompañante. Estas cosas, estas conclusiones son muy propias de las personas con falta de autonomía, con ciertas patologías, porque son muy perceptivos. Si no queda otra alternativa que salir, obviamente por causa de fuerza mayor, se sale, pero tiene que ser de causa de fuerza mayor, de lo contrario no. Otra es la salida de la TES por el síndrome de burnout o cabeza quemada, que significa trabajar a destajo y física y psíquicamente tener un rendimiento muy pobre, que va en detrimento de la profesionalidad de la T, pero también en detrimento del propio acompañado, por el cual no estamos resolviendo absolutamente nada. Entonces por burnout también. Pero bueno, si son 4 horas, que es lo necesario, 4 horas o hasta 6 horas, depende de la patología. Si es grave no se aconseja más de 4 horas o más de 6 horas, porque surge este síndrome que es muy incapacitante, ¿sí? En un momento dado no va a poder seguir trabajando la persona. Entonces siempre hay que ver el costo-beneficio, ¿sí? Quizás se gane menos plata, pero el trabajo permanece, y es continuado. Luego, y no puedo decir cuántos meses va a durar la construcción del vínculo. Esto depende de la patología del paciente, depende del lugar donde esté, depende de la gravitación que tenga la familia en cuanto a palos en la rueda que ponga, y depende la profesionalidad del acompañante terapéutico. Aparece el acompañamiento terapéutico propiamente dicho. Bueno, acá ya hay un mayor nivel de complejidad. Se podrán hacer señalamientos a temas íntimos inclusive, porque ya nos habla de cosas interiores el paciente, porque ya la confianza es mucho más acentuada. Si el vínculo está sólido, obviamente se podrán hacer esos señalamientos, pero por lo general este es el momento que se señalan cosas que están muy bienvenidas por el acompañado. La confianza mutua es muy grande, está muy aceitado el vínculo entre uno y otro. Es un momento de sugerencias, de planificación de salidas, ¿sí? De intervenciones directas o directivas. Nosotros podemos intervenir diciéndole tal cosa y no es que nos va a hacer un berrinche
o nos va a decir cosas que no quiere. No, 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 ya las intervenciones van a ser muy, muy marcadas. No moldear a ese paciente para que se parezca a nosotros. Este es un vicio típico del acompañante terapéutico. Moldearlo a nuestro, a imagen y semejanza nuestra. No, no, eso no tiene que ser así, porque tiene que ganar en autonomía, tiene que ser independiente, tiene que tener un proyecto de vida, pero con gustos propios y como ese sujeto desea hacerlo. Nosotros vamos a ayudar a esto, a que logre salir adelante, obviamente, pero no moldearlo a los gustos propios nuestros. Bueno, acá hay como una zona de confort de parte del acompañante que muchas veces genera esa dependencia y no le hace bien a ese paciente esa generación de dependencia. Porque el paciente es una persona que hay que respetar lo que él decida ser, ¿sí? Salidas recreativas, acompañarlo en algún trámite, a veces es suficiente, acompañarlo al trámite, que pague determinada cuenta o tomar un helado,